Pues muy buena tarde para todos. Es algo que aprecio mucho de parte del Señor, que podamos estar todos los que estamos conectados y pues Dios quiere que si animen otros que pudieran conectarse también. Hoy como siempre se ha requerido en la iglesia hombres. Debamos de prepararnos para enseñar a otros. Esto es algo que llama la atención el Señor a muchos creyentes o a todos los creyentes, a que tengamos siempre este anhelo de enseñar a otros. Los hombres que nos identificamos con esta necesidad, pues procuramos y entendemos que es necesario esforzarse, es necesario tener dedicación, tener el ánimo de prepararse para poder enseñar a otros. La palabra de Dios pues siempre ha estado disponible para nosotros en este sentido. Los hermanos que constantemente están ofreciendo estudios, ofreciendo preparar a otros, pues ha sido muy útil, ha sido algo muy importante que se ha venido realizando a través del tiempo, a través de los años en la iglesia, porque es una necesidad que se debe de atender. El campo de acción para todos nosotros los creyentes, los varones, pues es áreas normales, habituales, donde nos desempeñamos cada día. Empezamos por el hogar, nuestra propia familia, el área o el lugar de donde trabajo, el vecindario, áreas sociales en los cuales yo pueda participar. Pues ahí hay oportunidad de que yo pueda enseñar, de que yo pueda ser apto para enseñar. Esta actividad que se realiza cada día, pues obedece a ese mandato de Dios, ese mandato en el cual yo como varón necesito entender que es un mandato de Dios para poder aceptarlo en mis responsabilidades que tengo, y cada día tratar de desarrollar más y más esta habilidad que se requiere. Dios nos hace saber cómo hacerlo. Dios nos hace entendidos a través del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El pasaje de la Escritura donde Dios da este mandato es Primera de Timoteo 3, versículo 2. Ahí se nos da a conocer las cualidades del carácter cristiano que Dios, a través del apóstol Pablo, le hace saber a Timoteo que esas son las cualidades del carácter cristiano que los varones deben de desarrollar en su vida para poder servir en la iglesia, para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios para la obra que Él está haciendo en medio de la iglesia. El libro de Jim Getz, este libro que originalmente se llamó La medida del líder, creo que posteriormente en la edición más nueva se llama La medida del hombre. Hay una ayuda muy completa, creo yo, de una explicación que nos hace Jim Getz de cada una de esas cualidades que nos ayudan a entender muy bien lo que debemos de saber acerca de cómo ser apto para enseñar. Hemos tenido oportunidad a algunos varones de la iglesia
de estar participando en otras sesiones, en otras reuniones de varones, en donde hemos visto ya algunas de las cualidades que se requieren aquí en este pasaje de la Escritura. Si alguno de ustedes, por favor, lo quiere leer, es primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí está ese requerimiento, ese rasgo de carácter que estaremos viendo en esta tarde, hermanos. Jim Getz hace una aportación muy útil para poder entender nosotros de qué se trata este rasgo de carácter cristiano. Es necesario que podamos nosotros disponernos en nuestro corazón. Cuanto más temprano lo hagamos en nuestra vida, pues es mucho mejor. Las capacidades que uno puede presentar en la edad temprana sirven mucho para ir desarrollando estos rasgos de carácter cristiano. Quizá tenga tiempo de explicarles un poquito más por qué digo esto. En mi caso particular, pues fue ahí por el año del 2004 que los hermanos Carlos Astorga y otros hermanos invitaron al hermano Jim Getz a venir a Monterrey, a la iglesia Ebook, y él nos presentó una panorámica muy interesante que por primera vez en mi vida cristiana tenía yo oportunidad de ver, escuchar enseñanza de cómo organizar el trabajo de la iglesia. Y dentro del seminario que se llamó a propósito Refinemos la perspectiva de la iglesia, él nos presentó varios materiales de estudio bíblico que me parecieron para mí muy interesantes para poder ubicar en toda la necesidad que se vive en una iglesia. Algo que me llamó la atención mucho fue este libro que se llama La medida del líder, y después como les decía, se llamó La medida del hombre. También ahí tiene otro libro que se llama La medida de la mujer. Todos estos materiales ayudan mucho a la iglesia para ubicarse en cómo hacer el trabajo. Y sé que como esos materiales de estudio bíblico, pues hay muchos más, pero a mí en lo particular me ayudó muchísimo a mis 20 y tantos años de creyente. Por primera vez tuve oportunidad de acomodar en mi mente algunas cosas que ya sabía, pero que me ayudaron mucho a organizar mi mente para el trabajo de la iglesia. Y creo yo que a partir de ese entonces, con la ayuda de Carlos, con la ayuda de otros hermanos, pues he venido entendiendo cada vez más y más lo que requiere la iglesia. Lo que pasa es que digo que las actividades que uno desarrolla es necesario organizarlas. A veces algunas actividades nos toman mucho tiempo y no nos dan oportunidad de prepararnos en lo que es necesario para el trabajo de la iglesia. Pero con ayudas como esta, para los jóvenes cristianos de hoy, debiera ser algo muy útil para poder atender bien este requerimiento que Dios nos hace de ser aptos para enseñar. Y Jim Getz hace una aportación muy útil, muy buena para poder entender esto. Jim en su libro, en esta sección, nos pone un ejemplo de un amigo de él, un amigo que estando en su casa, desayunando con su esposa, de pronto tocan a su puerta y se aparece por ahí un hombre
con un camarógrafo que le reclama ciertas cosas que estaban pasando en el tratamiento que el banco le da a ciertas minorías. Si se sentían agredidos, se sentían que estaban menospreciándolos quizá, y este hombre con un camarógrafo de un diario de la localidad, pues querían hacer una nota roja, ¿no?, en el periódico, y querían tomar a este hombre desprevenido, Mike, pero se llevaron una sorpresa. Mike, en lugar de rebatirles, en lugar de molestarse, en lugar de reaccionar mal en contra de ese reclamo indebido de ellos, yendo a su casa a temprana hora, Mike los invita a pasar a su casa. Y su esposa y él les dan una atención que no se la esperaban. Les invitan a tomar café, empiezan a platicar. Mike se siente muy empático con los reclamos que ellos tienen, le platican un rato. Tanto es la confianza que Mike les da, que les da a conocer que él pues es cristiano, y que él un día recibió a Jesucristo en una reunión que por ahí un vecino lo invitó, y es entonces que él conoce a Jesucristo. Y todo esto que Mike les está explicando a estas personas, pues hace que como que el motivo por el cual estaban ahí se esfume, se desaparezca, de tal manera que son impactados con el Evangelio, pero con un testimonio acerca de la vida de un cristiano que aprovechó la oportunidad para enseñarles. Yo creo que al sentirse ya que pues no estaban llegando a lo que querían, de hacerlo caer en una trampa, desisten y se despiden. Yo creo que, como dice Jim Getz, algunos de ellos, al escuchar el mensaje del Evangelio, pues se convirtieron a Jesucristo. Jim dice que cuando él escuchó este testimonio de Mike en una reunión que tuvieron de líderes y ancianos de la iglesia, pues a él le impactó muchísimo el testimonio que estaba dando Mike de lo que había pasado. Y él se recuerda, Jim, se recuerda de este pasaje de la Escritura, 2 de Timoteo 2, 23 al 25, si alguien, por favor, quisiera leérnoslo. 2 de Timoteo 2, 23 al 25. Por favor, José Luis. Sí, 2 de Timoteo 2, 23 al 25. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y de una vez el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ajá, gracias. Jim Getz hace mención de este pasaje de la Escritura porque para él pues era algo muy evidente que Mike había mostrado, que era apto para enseñar. El tener esa actitud, el tener ese trato con la gente que se le estaba poniendo enfrente, pues reacciona de esa manera. Jim se pregunta, ¿qué hubiera hecho yo si a mí se me presentan estas gentes ahí en mi casa? Y la pregunta es, inclusive para mí, ¿verdad? O para ustedes, es ¿qué hubiéramos hecho si alguien llega a la casa y quiere tumbar la puerta y abro y me trata de intimidar y me hace una serie de preguntas y cuestionamientos? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento con esa gente? Pero también mi pregunta es, ¿qué hubiera hecho yo o qué he hecho yo en mi casa o en el trabajo
cuando alguien me cuestiona, cuando alguien me hace un reclamo, cuando alguien está haciendo una acusación, fundamento contra mí. Ahí empecé yo, ahora sí que de mi aprendizaje al repasar esta lección. ¿Cómo he reaccionado yo ante situaciones que se me han presentado? Y lo primero que hago pues es pedirle perdón al Señor por no tener el cuidado de haberme preparado para ser apto para enseñar y tener una correcta actitud hacia cómo atender estas situaciones que se presentan. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo creo que situaciones en donde podemos ser atacados, podemos ser intimidados o podemos ser probados, pues se darán continuamente. Quizá pueda estar yo preparado, quizá pueda estar desprevenido, pero Dios me quiere recordar ahora que debo de prepararme para ello, debo de ser diligente, debo ser esforzado. Se requiere, en medio de toda la actividad que desarrollo cada día, debo de encontrar esa parte del tiempo necesario para seguirme preparando. La palabra que el apóstol Pablo en la enseñanza a Timoteo está utilizando es una palabra, es un vocablo, dice Jim, griego. Este vocablo es didácticos. No sé pronunciar bien el griego, pero más o menos así suena, didáctico. Esto significa pues una serie de cosas que no es una sola palabra, pero es apto para enseñar. Esto fue lo que el apóstol Pablo usa para darle a conocer a Timoteo que era necesario considerar dentro de los rasgos de carácter que debiera de desarrollar en su vida cualquier hombre que quiera servir en la iglesia, pues incluir esta. Esto es algo que requiere desarrollarse, no es algo que se pueda lograr en 24 horas definitivamente, ni tampoco puede ser algo que se aprenda de memoria uno. Esto es una actitud que se va desarrollando en nuestra vida conforme dependemos del Señor para la vida y tomamos las oportunidades que se van presentando en nuestro diario vivir para saber cómo responder ante una situación que se presente en mi vida con personas con las cuales convivo. Insisto, puede ser en casa, puede ser en el trabajo, puede ser en algún lado en donde yo tengo que mostrar una habilidad para comunicarme. Es una habilidad que se va desarrollando, hermanos, insisto. Es una habilidad que requiere humildad, requiere un autocontrol, no ser amenazante en mi manera de responder, pero también incluye algo que a mí me ayuda mucho a saber que lo debo de considerar. Ciertamente yo voy a dar una respuesta que me están demandando, pero también debo estar disponible o dispuesto a ser enseñado, porque es una situación en la cual se me está dando en donde yo puedo aprender más. Porque un día trato uno con una persona, otro día puede ser otra persona diferente y así de esa manera siempre creo yo que por eso el apóstol Pablo le habla en estos términos a Timoteo diciéndole que también era necesario que él fuera enseñable. Y esto habla de una madurez que se va logrando tanto en lo espiritual como en lo psicológico. Uno va adquiriendo esa habilidad al paso del tiempo, disponiéndose a
aplicar esta enseñanza que el Señor nos da, porque pues todos los días es necesario estar conscientes que Dios nos quiere utilizar para dar a conocer su evangelio. Él quiere que nosotros siempre estemos dispuestos a ser útiles para Él. Esto requiere una calidad de vida. Al momento de querer dar una respuesta acerca de lo que se nos demanda, al momento que uno quiera responder ante una exigencia que se nos presenta, pues habla de una calidad de vida que llevamos, ¿verdad? Por eso decía que no se logra en 24 horas, sino que se viene desarrollando. Y a la vez que voy haciendo una tarea continua, en una manera correcta, también he tenido oportunidad para venirme corrigiendo en varios errores que estoy cometiendo. Y ahí se da la aplicación de didácticos en mi vida. Tanto doy una respuesta, una enseñanza, como también sigo aprendiendo más acerca de cómo responder ante estas situaciones que se van dando en mi diario vivir. Pablo le recalca a Timoteo ahí lo que nos acaba de leer José Luis, que era necesario no ponerle atención a esas cuestiones necias, insensatas. Tiene uno que ser muy cuidadoso, ¿verdad? En dónde uno puede responder de inmediato, en dónde uno puede prestarse para un diálogo. Pero también hay que ser muy cuidadosos de cuándo es mejor callar, porque no solamente comunicamos con nuestras palabras, comunicamos también con nuestros gestos, comunicamos con nuestra expresión corporal, comunicamos a veces mucho más con nuestro tono de voz que con las palabras que estamos utilizando. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en nuestro desarrollo, en esa madurez que estamos buscando cada día para ser aptos, para enseñar. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es algo perfecto. Él nos quiere llevar a la altura del varón perfecto, su Hijo Jesucristo. Y Él sigue haciendo el trabajo que Él empezó desde el día en que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y va avanzando todos los días, pero también pues nos damos cuenta que si nos frenamos o nos tiramos por ahí al sofá, pues esto también se va a detener. Lo que digo es porque lo he vivido, hermanos. Lo que estoy compartiendo con ustedes, adicionalmente a lo que menciona el libro en esta lección, pues son vivencias mías en lo personal, en lo cual pues ya habrá más tiempo, ¿no? De que podamos platicar más abiertamente y yo les abra mi corazón al respecto y poder transmitirles un poquito más de las vivencias que yo he tenido en estos ya 45 años de creyente. Y el decir que hay una calidad de vida que respalda eso que yo estoy hablando, eso que yo estoy aportando a alguien que me pregunta, a alguien que quiere saber algo de mí, pues es eso, ¿verdad? Es eso, que va uno logrando madurez o inmadurez. Todo depende de cómo me he venido desarrollando en mi vida. A veces puede ser que se me reconozca más por mi madurez que por mi madurez, por la manera en que respondo ante las situaciones que se me van presentando. Pablo, el apóstol, pues es muy reiterativo con Timoteo y lo hace con Tito también. Esa relación que existía entre Pablo y Timoteo y Tito y Epafras y todos esos hermanos que en la antigüedad pues fueron un equipo en la iglesia donde
iban desarrollando el trabajo que Dios les estaba pidiendo, pues se nota sin palabras escritas, se ve que había una relación entre Pablo y Timoteo de comunicación abierta. Pablo les podía enseñar haciendo patente que él no hablaba por su propia cuenta. Eso se lo enseñó el Señor Jesucristo. Pablo le hablaba con mucha propiedad a Timoteo, enseñándole cómo debiera él atender los diferentes aspectos de su desarrollo de carácter cristiano, porque Pablo había pasado buen tiempo con el Señor Jesucristo y Pablo había aprendido a expresarse hacia Timoteo con una autoridad que el Señor Jesús le había dado, así como el Señor Jesús en su momento, ahí en el Evangelio de Juan 5, vamos a leerlo si quieren, por favor, es en el Evangelio de Juan 5:14. Si alguien lo tiene a la mano. Yo lo tengo aquí, Lino. Por favor, Juan 5:19, por favor. 19. Sí, por favor, es 19. Ok. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Yo creo que de esa manera el Señor Jesucristo enseña al apóstol Pablo, de esa manera el apóstol Pablo enseña a Timoteo y le da la recomendación: busca hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Esta secuencia de enseñanza pues es muy útil. Yo veo en la iglesia IBU cómo los hermanos en el liderazgo se han esforzado por venir desarrollando a personas, hombres, varones que tienen ese anhelo, ese deseo de servir, y los están equipando continuamente, porque esto es tan importante, la obra que se hace para el Señor, que se requiere prepararse. No puede asumir una responsabilidad un creyente que no es preparado para el servicio que se le está requiriendo. Por eso yo veo como tanto Carlos como José Luis, hoy veo que se suma Eugenio a esta tarea de preparar a otros para el servicio de la iglesia, y esto es muy apreciado. Esto es algo que realmente debiéramos de reconocer, tanto los que estamos conectados ahorita como todos esos varones de la iglesia IBU, que nosotros que estamos ahorita conectados debiéramos de tener en mente y hacernos responsables de atraer a todos estos hermanos que no les llama la atención. Y créanme que me siento mal el estarles mencionando de esta manera, porque circunstancialmente, y no me justifico, pero circunstancialmente no he podido comprometerme yo en las diferentes formas en las cuales la iglesia ha estado ofreciendo más desarrollo para prepararse uno para el trabajo de la iglesia. Pero esto es muy importante. Es muy importante que lo tomemos en cuenta y que lo aprovechemos, y que a la vez hagamos saber a otros hermanos jóvenes, sobre todo, a que se interesen en esto, porque esta es la etapa más apropiada para prepararse para el trabajo que sigue. La siguiente generación debe ser preparada, así creo yo, y así lo veo. Por eso digo que sin palabras nos hace saber el Señor que así como Pablo se ocupó de Timoteo, así debemos de tener nosotros esa visión de preparar a otros para el trabajo, para que en su momento, cuando están preparados, vayan y empiecen a corregir lo deficiente y nombren a otros para que sigan adelante con el trabajo que se requiere hacer. Creo yo que de esta manera, reconociendo que estamos
creciendo, que estamos madurando, pues tener una actitud como la tuvo el hermano Jim Getz. Él abre su corazón también y nos hace saber que él tuvo una experiencia lamentable, una experiencia en la cual pues él no respondió adecuadamente. Cuando él trabajaba como maestro en un instituto bíblico, uno de sus alumnos, que era un poquito mayor que él, le rebatía constantemente las enseñanzas y le hacía la vida pesada a la hora de su clase. El hermano Jim Getz dice que un día lo colmó y aventó ahí al garete todo lo que estaba haciendo y dejó todo el grupo y se salió muy enojado. Posteriormente, este alumno que tenía se le acerca, le pide perdón por haberlo molestado, por haberlo incitado, pero es entonces que Jim Getz pues se da cuenta que el motivo que había tenido este alumno con él era que le había ganado la novia. También él andaba detrás de la que después fue la esposa de Jim Getz, pero él platica esto que le pasó ahí en el instituto, que no debió pasar, pues él era el maestro. Pero, hermanos, siendo humanos, debemos de reconocer nuestros errores, y es lo que hace Jim Getz aquí. Dice que si él no hubiera tenido más experiencia para responderle a este alumno, pues no hubiera caído en esa trampa, hubiera sido un poquito más sensible a la situación que se le estaba presentando y hubiera podido demostrarle, pues ser más como Cristo, hubiera podido demostrarle que tenía control de sí mismo, etcétera, ¿no? Pero dice Jim que aún en las situaciones en donde uno la riega, en donde uno está equivocándose en la manera de responder, pues también aprende. También uno aprende a que pues no debió ser así. Tenemos, de parte de Dios, tenemos la enseñanza de que podemos pedir perdón, podemos sanar la relación que tenemos. Si es ahí en casa, pues inmediatamente, ¿verdad? Porque pues es con la gente con la que convivo más seguido. Es necesario allanar el camino, quitar todo lo que he hecho mal, pidiendo perdón, corrigiéndome, obviamente en adelante, para no caer en las mismas tentaciones que se van presentando. Ser cuidadoso de prepararme para saber cómo responder ante la necesidad que se va presentando. Y así, de esa manera la madurez viene agregándose poco a poco a mi vida. La escritura, pues obviamente va a ser la base de mi formación de carácter. La palabra de Dios no la debo de descuidar, debo de tener conciencia de que dice el Señor Jesucristo que escudriñemos las escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí es donde podemos tener mejor apreciación de lo que es la vida eterna, o sea, para lo cual Él nos está preparando. Y son las que dan una mejor descripción de lo que es Él, de lo que es el Señor Jesucristo, a quien estamos aprendiendo. El apóstol Pablo decía ahí en 1 Corintios 11:1 que debiéramos imitarlo a Pablo, así como él imita también al Señor. Por eso antes mencionaba yo cómo es tan notorio, ¿verdad? Que pues uno va siendo ayudado de una manera muy completa cuando uno tiene una relación con tu mentor, y ese mentor también procura tenerte muy cerca, procura saber cómo estás, que te puede recomendar, ya no tomes agua, toma vino, porque tus múltiples enfermedades, porque conocía muy bien la situación, estaba enterado muy bien de quién era Timoteo, cómo estaba, qué estaba pasando allá, qué recomendaciones te doy, etcétera, etcétera. Esa relación creo yo que es donde está la fuente de dependencia para saber qué hacer, cómo hacerle en este momento que no sé qué hacer, pero puedo llamarle
a mi hermano y preguntarle, oye, ¿qué me está pasando esto? Oye, se me presentó esto, ¿qué debo de hacer? Si es que no tengo un fundamento bíblico de qué hacer. Si lo tengo, bueno, pues hay que actuar en función de ese fundamento bíblico que tengo disponible. Y muchas veces, pues, como decía antes, es necesario mejor esperar, no apresurar las cosas, decirle a mi interlocutor, espérame tantito, déjame contar hasta 10, y te voy a responder lo que me estás diciendo, si se presta la situación, ¿verdad? Porque también puedo ser que estoy detectando que hay una mala actitud de esa persona hacia mí, y esa persona pues no merece que yo le dé un tratamiento que debiera de ser con mucha mesura, con humildad, etcétera, sino que debo de aplicar un consejo que le da Pablo a Tito en cuanto a los creyentes de Creta, que era una iglesia muy diferente a Éfeso. Aquellos eran, pues, eran gente muy bárbara. En la manera en que el apóstol Pablo los describe ahí en la carta a Tito, pues uno entiende que pues uno se va a encontrar gente así, ¿verdad? Gente brava, gente con mucha mala intención de molestar, de estorbar. Pablo los describe de esta manera. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Bueno, entonces hay contradicción en la enseñanza que Pablo le da a Timoteo con la que le da a Tito. No, son complementarias. Son complementarias. Lo que Dios nos hace patente aquí a través de las enseñanzas que el apóstol Pablo le da a sus hermanos en Cristo, Timoteo y Tito, pues son cosas que aplican a esa situación que se está presentando ahí. Por eso digo que es muy bueno tener un mentor. Es muy bueno tener a alguien a quien recurrir y presentarle la situación que estoy viviendo para saber qué hacer adecuadamente. Si todavía no he aprendido a hacerlo, bueno, es necesario que yo siga desarrollándome como ser apto para aprender. Esto es algo que debo de estar muy consciente. Me estoy desarrollando para ser apto para enseñar, porque quiero servir en la iglesia, quiero ser útil en el trabajo que se hace en la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo le aconseja a Tito en esas situaciones tan críticas que se le estaban presentando? ¿Alguien quiere leer Tito 1, 8 y 9? Por favor. Tito 1, 8 y 9. Yo tengo. Dice, sino hospedador. Perdón, el contexto sería desde el 7, por favor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok, me es muy útil la manera en que Pablo le da este consejo a Tito. Tito, ten mucho cuidado, todos estos rasgos de carácter es necesario que trabajes en ellos, que sigas enseñando de esta manera a todos,
lo que le menciona ahí, que sea dueño de sí mismo, es muy parecido a aquello que le dice a Timoteo en Didácticos, y lo que viene a complementar esta enseñanza es que pues sea retenedor de la palabra fiel, que él sepa enseñar conforme ha sido enseñado. Y este verbo que aparece ahí, convencer, también a mí me ayuda mucho a saber qué hacer. El convencer a las personas con la palabra de Dios, esa es mi tarea. Yo no voy a imponerme, no voy a exigir que las personas me obedezcan en lo que yo les estoy proponiendo, sino convencer. Antes había mencionado que pues esto habla también por una calidad de vida que yo he dado a conocer también, y que se me tome en cuenta de lo que yo estoy aportando de la palabra de Dios. Y todo esto viene a ser algo que Dios usa para hacer llegar su mensaje de salvación, de edificación que otros requieren. Y esta necesidad se va a dar muy seguido en mi diario vivir. Voy a tener oportunidad de estar siempre siendo apto para enseñar, porque se presenta esta necesidad continuamente. Una manera que puedo utilizar, pues así como enseña Pablo a Timoteo, pero también como enseña Tito, y lo que yo observo, lo que yo aprendo de mis hermanos mentores, con los cuales estoy estudiando, con los cuales estoy tratando continuamente, pues me ayuda mucho a cómo ir desarrollándome yo mismo en mi propia personalidad, cómo tratar con otras personas con las que convivo, con las que trato continuamente, y aún con aquellas que pues espontáneamente se me presentó alguien y tuve necesidad de darle a conocer la razón de mi manera de pensar, mi manera de vivir. El apóstol Pedro también les enseñaba a los creyentes que pues era necesario estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en uno. Estar preparados para responder con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. Y uno tiene que saber que la mansedumbre de Jesucristo la debemos aprender muy bien. Tenemos que ser muy dueños de sí mismos. Tenemos que echar mano del Espíritu Santo que mora en nosotros para saber qué hacer, cómo responder ante situaciones que se van dando en nuestro caminar. No se nos está pidiendo que cedamos terreno, ¿verdad? No voy a decir, está bien, lo como tú digas, no, pues allá tú. No sería una correcta respuesta según lo que nos enseña esta lección. No se trata de que cedamos a nuestras convicciones. No puedo dar una respuesta de que pues si te quieres perder y si te quieres ir al infierno, si quieres pensar como tú piensas, no, siempre es necesario saber que la misión que tenemos como creyentes en Jesucristo y su evangelio es dar a conocer el mensaje de salvación. Nosotros no vamos a juzgar a la gente, nosotros no nos toca decir se va a salvar y no, sino que en la manera en que yo estoy actuando en mi diario vivir, siempre estará presente que yo soy un instrumento de Dios para que las personas conozcan el evangelio de Jesucristo. ¿Recordamos lo que hizo Mike cuando llegaron esas gentes allá a su casa? Bueno, esa es la misión, que aprovechemos cada momento, cada oportunidad de nuestra vida para dar a conocer el mensaje del evangelio. Insisto, la comunicación no solamente son palabras, también es nuestra expresión corporal.
también es nuestra manera de entonar nuestra voz, de hacer conocer estas verdades que conozco de la manera como lo haría el Señor Jesucristo. Y esto es elemental. Si quiero llegar a hacer el trabajo que Dios me está pidiendo, me debo de apegar a estas instrucciones que Dios me está dejando. Y voy a disfrutar mucho del fruto que le estoy llevando al Señor. Voy a sentirme realmente que estoy sirviéndole al Señor. Todo lo que hago, lo hago como para Él, lo hago en su nombre y para la gloria de Él. Y todo esto me debe de producir un gozo, me debe producir una satisfacción espiritual en mi vida, de tal manera que sea que me encuentre con gente muy sensible a la palabra de Dios, como que me encuentre con gente que rechaza groseramente o violentamente el mensaje de la salvación. Pero siempre será necesario que yo le deje al Señor qué es lo que va a pasar con esa persona. Lo que podemos llegar a tener pues como una comprensión clara de qué es a lo que Dios nos está llamando al prepararnos para ser aptos para enseñar, pues es que proyectemos, demos a entender que lo que estamos compartiendo es una convicción nuestra, es parte ya de nuestra vida. Si me oigo muy literal, si me oigo que estoy recitando los pasajes de la Escritura, sin realmente dar una expresión de qué es mi convicción, pues puede ser que aún así Dios use aquello para la gloria de Él en aquella persona. Pero es bueno prepararnos. Es bueno seguir preparándonos. No es de 24 horas, pero sí es necesario que lo tengamos como tarea. Poquito, cada día, otro poquito y otro poquito. Si no puedo tener un desarrollo como un seminario, como una preparación más estructurada para este crecimiento que requiero tener, pues hoy día hay mucha oportunidad, creo yo. Más que en otros años pasados, me consta que hay mucho de lo cual uno puede aprender. Pero siempre será muy bueno y muy recomendable y muy favorable en mi preparación el que yo tenga un mentor de mi propia iglesia. El que yo tenga a alguien que se ocupe de mí y que yo pueda tener confianza con él para seguir aprendiendo, para seguir orientándome cada vez más y más, así como lo hace mi hermano, mi mentor, así, caminar con él. Y un día estaré dándole muchas gracias al Señor por tener esa relación con hermanos que han dedicado su vida para el crecimiento espiritual que yo tengo. Y seguir insistiendo en que, pues, conocer la Biblia es como atender el mandamiento del Señor, que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros. Tampoco es de 24 horas. Es necesario dedicación, es necesario esfuerzo, es necesario diligencia, es necesario ser valiente. Y ahorita yo se los estoy diciendo a ustedes, mañana, por favor, díganmelo a mí, repítanmelo. Eso me va a ayudar mucho, me va a animar a seguir adelante. Por eso digo que tomemos la tarea de motivar a otros que no están conectados aquí y que no se conectan a ninguna de las oportunidades que la iglesia está
aportando para ese crecimiento que necesitamos. Y nos vamos de esta manera agregar a todos esos hombres que a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios menciona como hombres que dieron su vida, hombres que estuvieron con errores y con fallas y con desviaciones, pero hombres que tenían un corazón para Dios, que Dios los quiso mencionar ahí en su palabra, en la Biblia, porque fueron hombres que dieron su vida en obediencia a Dios, con muchas luchas, pero lo lograron. Tales ahí que ahí aparecen como hombres que Dios utilizó para su gloria, para seguir llevando el mensaje del Evangelio a muchas personas. La palabra de Dios es elemental. Debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, así como Pedro les hace saber a los creyentes, porque sin conocimiento, sin la preparación adecuada, no vamos a ser aptos para enseñar. ¿Queremos ser aptos para enseñar? Bueno, se requiere eso. Sí se requiere elementalmente para poder cumplir con ese mandamiento del Señor. Si nos vamos por ahí, seguramente vamos a ir avanzando, hermanos. Resumiendo todo esto que les he mencionado. Debemos de caracterizarnos por ser maduros espiritual y emocionalmente. Porque siendo así, podemos dominar las situaciones que se nos van presentando. En segundo lugar, debemos de estar plenamente convencidos de que la palabra de Dios es la verdad. Esto es importantísimo. La palabra de Dios, cuanto más la memorice, cuanto más la acumule como parte de mi vida, esto va a ser algo que se va a observar en mi diario vivir. Y también lo contrario. Así que lo que más conviene, como ya lo mencioné anteriormente, una calidad de vida como creyente me da esa autoridad. Como le decían al Señor Jesucristo, habla como quien tiene autoridad. Así es como debe ser nuestro diario caminar con el Señor, haciendo esta parte del trabajo que nos toca a cada uno. Y tercero, debemos entender lo suficiente la doctrina de la palabra para ser aptos para enseñar a todos los hombres. Debemos de ser muy conscientes que debemos aprender, debemos de creer y debemos de vivir la palabra del Señor. ¿Qué puedo hacer? Como ¿qué me recomienda Jim Getz en esta lección para que yo pueda lograrlo? Bueno, primero si no me fue claro este mensaje que me da en esta lección Jim Getz, si tengo el libro, pues voy a repasarlo, porque me debe de quedar muy claro que esto es algo que es mandamiento de Dios para mi vida. Y si el Señor me dice que si yo lo amo, entonces debo de obedecerlo, debo de guardar sus mandamientos, pues entonces ya empiezo a responder bien a lo que Él me está diciendo. Y si vamos a empezar, pues sería bueno empezar en la casa. Que mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación más cercana que yo pueda tener, si soy soltero, bueno, pues con mis padres, con mis hermanos, etc. En el trabajo, en las áreas en donde tengo oportunidad de ser apto para enseñar. Ahí es donde debo demostrar que efectivamente me quiero comprometer con el Señor a vivir para Él. Y ahí es necesario que, pues como padre, como esposo, pues yo me debo de preparar.
yo debo de saber qué es ser buen esposo, cómo ser un buen padre, porque pues si es necesario que mi testimonio sin palabras sea visto, pues es porque estoy practicando todo esto que Dios me enseña en las diferentes áreas de responsabilidad que yo desarrollo cada día, 24 horas diarias. Y se debe de notar que sé cómo actuar como un esposo, que sé actuar como un padre, que sé actuar como un empresario, como un empleado de una empresa, que sé relacionarme con las diferentes personas con las cuales convivo. Todo esto, la palabra de Dios para nosotros tiene todo lo necesario. La palabra de Cristo muere en abundancia en mí. Bueno, pues es tarea, conforme vaya pudiendo, memorizar, meditar, compartirla, la palabra. Es práctica constante, me lleva a ser un instrumento útil para el Señor. Alguien que efectivamente tiene esa calidad de vida que Dios demanda de alguien que quiere ser apto para enseñar. La maduración psicológica que me demanda el Señor, pues no es un conocimiento por encimita de la palabra de Dios. Debo de tener profundidad. Debo de enseñarme a echarme clavados, a profundizar. No me debo de quedar ahí en la orillita chacoaleando, que el agua nada más me toque los tobillos. No, debo de enseñarme a profundizar en la palabra de Dios. En ebook, gracias a Dios, tenemos una oportunidad enorme de hacer. Hay que sacarle todo lo que tenga mi hermano José Luis, mi hermano Carlos, de todo eso. Ahora Eugenio, que podamos realmente saber bucear dentro de la palabra de Dios. Va a ser algo maravilloso que sucede en ebook, que los varones estamos siendo de un testimonio impactante desde la casa y lograr penetrar esos corazones que quisiéramos saber cómo ayudarlos. Y por eso me estoy preparando. Por eso, porque quiero servir, quiero ser útil para otros. Ahora bien, si el Señor me está llevando a esa convicción, pues yo digo que los mentores en ebook tienen mucho que dar. Solamente hay que saber cómo responsabilizarse delante de Dios, pero también con mi hermano mentor, para que mi hermano mentor sepa que yo estoy queriendo ser responsable con él de esa tarea para el Señor. Y así creo que en la iglesia ebook va a haber mucho crecimiento, va a haber mucha madurez espiritual y emocional para que podamos ser aptos para enseñar a otros. Es una necesidad que Dios nos está puntualizando hoy y que no se nos debe de pasar más. Tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Y cuidar mucho los aspectos de cómo comunicarme verbalmente y también en mi expresión corporal, en mis actos. Tener mucho cuidado porque pues como que se nota más un error entre 1000 aciertos y pues así es nuestra humanidad. Nadie nos dice, oye, qué bien hiciste esto, oye, qué bueno que también esto, oye, qué tan bueno, pero si hacemos algo mal, inmediatamente aparece la tacha y grandota. Entonces, siempre tener mucho cuidado de, en lugar de descalificar, debemos de motivar. Dice que si tú ves a tu hermano que está cometiendo algún pecado, pues anda tú y restáuralo. ¿Pero cómo? Con mansedumbre. Ayúdalo.
a restaurarse en la comunión con el Señor. No lo descalifiques de inmediato. Primero, mejor interésate saber qué te está pasando, hermano. Oye, yo te veo. Oye, tú tienes algo que el Señor te puede ayudar. Y de esa manera estaremos avanzando en esta tarea que el Señor nos está recordando hoy. No es nueva, de ninguna manera. Es la Biblia, hace 2000 años que está ahí. Entonces, pues hacemos mal en dejarla pasar. No está bien de nuestra parte, porque esta es la etapa que nos está tocando vivir a nosotros. Con todo y pandemia, pues algo podemos hacer, estando encerrados, estando limitados, algo podemos hacer, pero es necesario seguir adelante y ser agradecidos con Dios, con los hermanos que nos enseñan, y ser agradecidos en la manera en la que Dios nos ha rodeado de una familia, de un trabajo, de una comunidad en donde podemos convivir. Pues démosle gracias a Dios por lo que tenemos y disfrutemos eso que tenemos. No nos amarguemos la vida por lo que no tenemos, por lo que no somos, por lo que no hemos alcanzado, por lo que no hicimos ayer, antier. Hoy es necesario ser agradecidos con el Señor por lo que tenemos ahorita, estando contentos con lo que tenemos ahora. Y eso nos debe de dar pues buena relación con el Señor. Si tienes oportunidad de comprometerte con alguien para enseñarlo, qué bueno, pero siempre es bueno comentarlo con el pastor, con los pastores, que quieres hacer ese compromiso con alguien, porque pues el ejemplo que tenemos aquí de Dios, Cristo, Pablo, Timoteo, Tito, a mí me queda claro. A ustedes la palabra de Dios nos va a llevar a convicción, porque esa es la manera en que vamos a vivir siempre lo que Dios nos permita vivir el tiempo que nos quede. Les invito a que demos una palabra de gracias al Señor. ¿Está bien? Padre, pues muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, has sido paciente y nos has esperado, Señor, a responder a este llamado tuyo para que sigamos desarrollándonos en nuestro carácter cristiano. Como varones tenemos una gran responsabilidad delante de ti y delante de nuestros semejantes, empezando con la familia, con las personas con las que convivimos en el trabajo, en la sociedad. Y pues esta responsabilidad, Señor, la queremos hacer para la honra y la gloria tuya. Sigue preparándonos, Señor. Síguenos dando esta oportunidad de seguir madurando, tanto en lo espiritual, en lo psicológico, para que, Señor, podamos agradarte en todo eso que tú nos demandas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias y también te pido estas cosas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.